Ok. Capítulo 30, inductancia. Primero, el capítulo hace un inicio acercándoles un poco al concepto y les hace como este ejercicio mental donde les dice, tome un tramo de alambre de cobre y enróllelo alrededor de un lápiz para que forme una bobina. Entonces, imagínense ustedes agarrar un lápiz, agarrar un alambre y empezar a enrollarlo alrededor del lápiz. Si usted coloca ahora esta bobina que estoy creando, porque ya no es un cable normal, sino es un cable enrollado alrededor del lápiz en un circuito, ya no se va a comportar igual a como si estuviera el cable estirado. Por eso le hace la pregunta, ¿se comporta en forma diferente que un trozo recto de alambre? Dice que es sorprendente, pero que la respuesta es que sí, se va a comportar distinto. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente una bobina, un cable enrollado? Vea, aquí pongo una imagen de unas bobinas de un automóvil. Bueno, en este caso tiene bobinas, el cable enrollado está dentro de un plástico. Hay otros carros donde solo están los cables. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Esta bobina es hacer posible que con una batería que usa un automóvil, que una batería de un automóvil es de 12 voltios, cuando pasa la corriente por las bobinas, poder aumentar todo ese voltaje con estas 4 bobinas y convertirla en miles de voltios para que a la bujía le lleguen miles de voltios y de esta forma hacer que pueda arrancar un automóvil. Mentiras que un motor de un carro lo vamos a arrancar con 12 voltios, pero la bobina me va a permitir a mí aumentar ese voltaje a lo que yo necesito para que el carro arranque. Esa es como la función principal que tendría entonces la bobina en un automóvil, en un motor. Bueno, lo que hace es como arrancar el cilindro. No los cilindros del carro. Entonces, aquí entraría uno de los primeros conceptos, que es la inductancia mutua. Hablamos de que entonces existe una corriente variable cuando entra una bobina. Claro, porque está entrando una corriente y esa corriente luego, cuando sale bueno, va circulando por la bobina, conforme va pasando el tiempo, la corriente cambia. Eh, y ese cambio de corriente dentro de la bobina, que en esta imagen me presentan dos bobinas, bobina 1, N1 espiras. ¿Qué significaría las espiras? El N, que sería el número de vueltas que tiene el alambre que conforma la bobina. En la bobina 2 tendremos N2 espiras, sería el número de vueltas que conforma eh, la bobina 2. Ahora, la corriente en la bobina 1 es la que va a ir cambiando. Entonces, ese cambio genera un flujo cambiante para la bobina 2 y induce una FEN en esta última. Entonces, tenemos una corriente variable en una de las dos bobinas. Eso es el concepto de inductancia mutua. Tenemos una corriente variable en una de las bobinas y vamos a hacer que en la otra aparezca una FEN. Esa FEN que aparece es producto de la inducción de la bobina 1. Por eso es que se llama inductancia mutua. Una corriente variable en una bobina también induce una FEN en esa misma bobina. Entonces, lógicamente, va a aparecer en la bobina 2 también una corriente variable y va a volver a inducir una FEN en la bobina 1. Es como, por eso es mutuo. Una induce a la otra a una FEN inducida y la que se le indució esa FEN va a también producir una FEN inducida en la bobina. ¿Cómo vamos a trabajar esta relación de forma matemática? Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo se ve eso en una ecuación matemática? Tenemos entonces lo siguiente, eso. Esta sería la FEN 2. ¿Qué sería la FEN 2? La FEN que se está induciendo en la bobina, la segunda bobina. Entonces, ¿de qué trata? El número de espiras, bueno, ¿qué trata? No, ¿de qué depende? El número de espiras de la bobina 2. Tengo acá la imagen.
sería la bobina 2, número de espiras. Depende de eso, depende de cómo cambia el flujo. Flujo, eso es flujo magnético. Cómo cambia el flujo magnético a través del tiempo en la bobina 2. Este flujo. Eso son lo que vamos a considerar cuando queremos conocer cuál es la FEN en la bobina 2. No sé si recuerdan muy bien qué términos es el flujo magnético, ¿se acuerdan? Campo por área, por el coseno de psi. Era la ecuación del flujo magnético. Claro, cuando ya hay variaciones, se recuerden que eso se debe hacer con una integral. Aquí está. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo cambia el flujo en esa bobina 2 con respecto al flujo? La relación entre las dos bobinas, de cómo están induciéndose de corrientes entre sí, es este término. ¿Ah? Este término M, eso se escribe M21. ¿Qué significa? ¿Cómo induce la bobina 1 a la bobina 2? Es el término de inductancia mutua. Es la M1. Ese término lo podemos relacionar con la corriente 1, con el número de espiras en la bobina 2 y el flujo magnético en la bobina 2. ¿Qué es lo que intenta hacer el libro con esta relación? Esta relación es importante. Es importante que la escriban por acá. Esta relación, porque me está relacionando a las dos bobinas, el número de espiras de la bobina 2, el flujo magnético en la bobina 2, la, el, el concepto de inductancia mutua y la corriente que pasa por la bobina. Si yo llego y derivo toda esta ecuación, la derivamos, voy a llegar a otra ecuación. ¿Cómo se deriva? Bueno, se deriva con respecto al tiempo los dos lados de la ecuación. Vamos a observar acá. El número de espiras es constante porque no es posible que la bobina esté ahí funcionando y un pronto otro te haya cambiado el número de espiras. Es como que se reviente una de las vueltas y ya tengo un espiro, pero eso no pasa. Entonces sacamos a la N2 ahí de la verdad. Bueno, esto es cómo cambia el flujo con respecto al tiempo. El flujo sí no lo puedo sacar de la derivada porque recuerden que en una bobina la corriente va cambiando con respecto al tiempo, por lo tanto el flujo magnético también va a cambiar con respecto al tiempo. En la bobina 2, porque si la bobina 1 está cambiando la corriente, ya sea aumentando o disminuyendo, eso genera que la bobina 2 tenga un cambio en campo magnético, en el flujo magnético. Entonces, del otro lado, el valor de la relación es de inductancia mutua, es constante, es un valor constante, entonces lo sacamos y me queda lo siguiente. ¿Cómo varía la corriente a través del tiempo? Entonces, vean, si hay una variación de corriente a través del tiempo en la bobina 1, por fuerza tiene que haber una variación en el flujo magnético de la bobina 2. Eso es lo que me quiere decir esa ecuación. Y otra ecuación importante, dos serían estas dos. Puedo relacionar, ahora sí, voy a dar acá, esta relación importante. Bueno, por favor, vean qué importante. Esta ecuación de acá, esto es igual a esto de acá. Entonces, podemos obtener una nueva ecuación de FEN2, pero diciendo que no, en vez de ser igual a lo que ya teníamos, a esto otro de la derecha. Entonces, esa ecuación sería esta.
Entonces la FEN tiene dos ecuaciones, o esta, digamos, las dos formas de determinar. Ya sea que conozca cuál es la ecuación de la corriente, entonces yo agarro la ecuación que puse 1 y la derivo. La corriente con respecto al tiempo, la multiplico por la inductancia mutua y ya tengo la FEN. Si lo que tengo más bien es una ecuación del flujo magnético, entonces sería usar la ecuación 2, derivo del flujo magnético con respecto al tiempo, lo multiplico por N2 y de una vez obtengo la fórmula. Otra ecuación importante, eh, sería entonces esta otra, que también sale de eso que dice anteriormente. Una forma de poder obtener el valor de la distancia neutral. ¿Ok? Estas serían las primeras ecuaciones. Vamos a hacer ejercicios usándolas como para más o menos entender bien cómo es este tipo de problemas. Ahora, estas ecuaciones de la inductancia nos van a dar un valor de inductancia con una cierta unidad que es la H. Esa H viene de este señor que se llama Henry, Joseph Henry, que nació en 1797 y muere en 1872. Se le atribuye el nombre de la unidad a él porque fue uno de los descubridores de la inducción electrónica. Ustedes buscan el nombre de él en YouTube y van a encontrar varios documentales, varias información sobre la vida de él, cómo fue el trabajo que él realizó y la importancia de su trabajo a la actualidad. Todo lo que tiene que ver con comunicaciones, electricidad y tecnología. Esa unidad Henry es compuesta de la unidad del campo magnético de Weber y de la corriente de los amperes. Que también veamos que recuerden que el Weber es voltaje por segundos. Entonces, es otra forma de visualizar voltaje entre corriente es ohmio. Entonces, también una forma de verlo es un ohmio por segundo. O ya sea en más unidades de energía, un joules entre amperímetros centrales. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta el momento sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? ¿Me avisan? Todo bien, profe. Ok, chicos, para informarles que la tarea vamos a darle con la otra profesora, vamos a darle más tiempo. Eh, Viendo el cronograma, ahorita veo el cronograma y les aviso si les doy tiempo hasta el otro domingo o sería hasta el otro miércoles o jueves, por ahí. Entonces, para que estén más tranquilos, ya que todavía falta un poquito de revisar. Entonces, para que tengan tiempo de hacer el video. ¿Está bien? Bien, ¿les parece? O si no les parece, me dicen y lo dejamos para el domingo. No, sí, profe, todo bien. La otra Ok. semana puede ser. Sí, voy a primero hablar con qué posibilidad hay para dejarlo para el domingo. Si no sería para los 8 días, unos 4 días, igual todo es ganancia. Listo, sigamos. Ok, entonces, lo que les decía, importante saber que las unidades son el Henry y estas ecuaciones, que son ecuaciones importantes, que ya ahí vimos, que estuvimos viendo, eh, para poder resolver estos problemas. Entonces, vean que se usa mucho la derivada. Entonces, ¿qué es lo que se deriva? Se deriva, ya sea en estas ecuaciones, o la corriente, la bobina 1, o el flujo magnético en la bobina 2. Son dos cosas que aparecen en las ecuaciones y que tenemos que aprender a derivar.
Claro, la corriente en este caso, y se la van a dar como una ecuación de tiempo. Entonces puede ser 2t a la 2. Cuando la derivan con respecto al tiempo, el t a la 2, la derivada es 2t. Entonces nada más cambia t a la 2 por 2. ¿Entienden? Ese es el sentido de poder hacer esos problemas. Ok. Vamos ahora con algunas desventajas. Eso es algo teórico. Algunas ventajas que tiene la inductancia mutua. Bueno, a veces es inconveniente para los circuitos porque existen ciertas variaciones de corriente. ¿Verdad? Eso es lo que usa mucho la turbina, variaciones de corriente. Entonces hacen que empiecen a aparecer FEN inducidas en otro tipo de circuitos. Circuitos que estén cerca. Entonces, si ustedes están cerca de un transformador y tal vez tengan por ahí un teléfono, están haciendo una llamada y se acerquen demasiado al transformador, posiblemente hasta puede generar un cierto, un cierto inconveniente con su teléfono. Entonces, es un efecto que si no se minimiza puede llegar hasta ser problemático, dañar equipos, dañar cosas que estén cerca, que tengan circuitos, porque me va a estar produciendo una FEN inducida en mis circuitos. Entonces, ¿cómo podemos minimizar estos efectos? Se tienen que diseñar de manera que el valor de M llegue a ser muy pequeño, de forma que no afecte. Entonces, una forma es colocar dos bobinas alejadas o, o de forma que sus planos sean perpendiculares. Pues si sus planos perpendiculares, entonces, no sé, puede ser una bobina con el área para acá y otra bobina con el área para acá. Planos son perpendiculares, forman ángulos de 90. Eso es una forma que se utiliza. Ajá. Entonces, la idea para que entonces el circuito no me provoque inconvenientes con otros es que M sea pequeño. ¿Sabes una ahí? De ir disminuyendo ese valor de M. Ahora, ¿qué usos puede dársele entonces a las bobinas? Un ejemplo, los transformadores eléctricos es uno de los usos más importantes. Lo que hace las bobinas en un transformador eléctrico es permitir aumentar o ya sea disminuir el voltaje en los sistemas eléctricos. Ya que es importantísimo que exista algo que disminuya o aumenta los voltajes en los sistemas eléctricos. Imagínense que en la casa de pues, todos ustedes en Costa Rica normalmente lo que llega a las casas, a la caja de breaker, son 220 o 210, por ahí. Antes las casas usaban 110 de esos 220, ahora todas, bueno, hacen una conversión, solo tienen algunos breakers de 220 para hacer sus artefactos. Casi todos los artefactos y trabajan en 110. Pero imagínense que 220 lo que llega ahí, llega del cable a su casa. Pero, ¿cuántos son los voltajes que pasan por los cableados eléctricos? Ya esos son voltajes altísimos. Entonces se necesitan de aparatos que hagan esa disminución, que me permitan no llegar bueno, que la casa no llegue miles de voltios. Entonces sería súper peligroso. Entonces, en caso de los transformadores eléctricos, pueden utilizarse en redes de generación, transmisión y distribución de electricidad. Ustedes los ven ahí por las calles. Antes había uno muy, digamos, si hablamos de 20 años atrás, un transformador, pues, de tecnología y demás, sonaba mucho, pero no sé si recuerdan unos, a veces explotaban más fácilmente que ahora. Aún así, todavía tenemos algunos viejitos que permiten ellos transportar energía a largas distancias con menor pérdida. Eh, y el ejemplo de su uso, de los transformadores que bajan el voltaje de las líneas eléctricas antes de llegar a las casas, que era lo que estaba hablando. Este tipo de transformadores son muy importantes para poder que en unas casas no llegue tanto voltaje. Ahora, otro tipo de uso es en los cargadores inalámbricos. Hay un montón de usos, ahí podrán luego buscar en internet otros usos que se le da a las bobinas. Los cargadores inalámbricos tienen esto de inductancia mutua para poder a veces transferir energía sin cables. Entonces, así es como funciona la energía inalámbrica, por medio de la inductancia mutua. Dentro, no, se harían como dos bobinas, digamos, una bobina 1
que tiene esos cambios de corriente y me produce en la bobina 2 un flujo magnético cambiante que me genera una fe inducida en la bobina 2. Entonces, es útil para un cargador inalámbrico celulares de dispositivos. Dos bobinas, una en el cargador y otra en el dispositivo, intercambian energía mediante un campo magnético. Así de sencillo funciona la energía inalámbrica. Claro, es algo reciente, la tecnología lo ha traído hasta ahora. Sin embargo, es algo que imagínense que se trabajaba desde los años 1900, 1910, ya se sabía teóricamente. Entonces, es algo que dura mucho tiempo en poder eh, verse plasmado en la tecnología. Pues, no sé si alguno tiene en mente algún otro tipo de ejemplo del uso de alguna bobina que genere esto de la inductancia mutua. O no sé si sabían esto de los cargadores inalámbricos. Se imaginaban más o menos que por ahí iba la cosa, pues su funcionamiento. Alguien me dijo que era práctico. Profesor, yo, bueno, estaba viendo uno de los videos que estaba aquí en la plataforma de la UNED y sí, ya tenía como un poquito de conocimiento porque pude observar un ejemplo donde hay una persona que tiene un imán y pasa un anillo con un bombillo y genera electricidad de tal manera sin tocar el imán y se enciende el bombillo. Genial, claro. Mucha gente pensaría, pero esto es una forma fácil de poder generar energía gratis, gratuita, ¿verdad? Y habría que ver si le cobran a la persona que está moviendo, ¿verdad? El imán. Porque siempre va a haber un gasto de energía que sería la energía mecánica, esa energía cinética que genera el movimiento del imán, ¿verdad? Pues depende cómo se obtenga, pues, o sea, bueno, va a ser gratis o no. De hecho, esto funciona casi en todas las formas de producción de electricidad. Tenemos, si ustedes tienen un río, van de la casa, pueden construir ahí un objeto que gire con la corriente, tenga imanes, que generen un campo magnético, pongan unas bobinas por ahí y genere una fe en inducción. Son cosas que eso me genera electricidad. Ahí la cosa es ese cambio, esa transformación de energía mecánica. En este caso de las dos bobinas, ya hay una batería que está generando pues voltaje, una corriente I1, pero la genera con una variación que me produce entonces un cambio en la fe inducida del otro. Pero depende de la distribución de la otra bobina, esa fe inducida que me va a producir a veces está mucho más grande que la primera. Entonces, como en el caso del cable, imagínense, tenemos 12 voltios que luego al carro le van a durar un poquito más. Entonces, el cambio de la fe inducida hace que el carro pueda encender. Y no necesitemos una batería tan gigante para poder conectar. Vamos a ver. Ahora, existe el concepto de autoinductancia en inductores. Nuestro análisis de la inductancia mutua, que era el valor de la M, se consideraban dos circuitos separados, y eran independientes, ¿verdad? Dos circuitos, el 1 y el 2. Hablábamos que uno tiene corriente 1 y el otro tiene corriente 2, y así sucesivamente. La corriente en un circuito creaba un campo magnético que da origen a un flujo a través del segundo circuito. Si cambia la corriente en el primer circuito, el flujo en el segundo circuito cambia y así inducía una fuente. Eso es lo que hemos visto. Cuando hablamos de autoinductancia, la corriente en la bobina está cambiando.
Entonces, el flujo cambiante a través de esta induce una FEN en la misma bobina. Entonces, no solamente induce una FEN en la segunda bobina, sino que también ella misma se autoinduce una FEN. ¿Saben? Cuando hablamos de acá, tenemos un circuito con una fuente FEN y un inductor. No sé. Entonces sería como el caso del automóvil, la batería y la bobina. Tenemos la fuente es variable, por lo que la corriente I y su tasa de cambio puede variar. Tasa de cambio, recuerden que algo que usted me diría con respecto al tiempo es diferente de cero, significa que está cambiando. Si es positivo, está aumentando, y si es negativo, está disminuyendo. Entonces aquí tenemos la fe en variable, tenemos la corriente que va pasando por el circuito, llega al inductor y la corriente sale. Este es la autoinductancia. ¿De qué depende? El L. Todo inductor tiene una autoinductancia. De hecho, los inductores se representan con una L. Ese sería eh, como el concepto de la capacidad del inductor. Sí, autoinductancia. ¿De qué depende? Número de espiras, el flujo magnético, la corriente. Aquí estamos hablando del inductor, ya no de estos dos L1, L2 y 1 y 2, sino de un inductor solito. Ese es el valor de autoinductancia. ¿Cuál es la FEN que se está induciendo el mismo? Porque ya no estamos hablando de FEN 1 y FEN 2 porque estamos hablando solo de un inductor solo. Y de hecho ya no hablamos de bobina, sino que le ponemos el nombre de inductor, que va a ser un nuevo elemento de corriente. Ya vimos de elementos de corriente desde física 3, vimos las capacitores, las resistencias, y ahora estamos viendo al inductor. El inductor se autoinduce en una FEN y se encuentra de esta manera. Necesito la autoinductancia y la variación de corriente con respecto al tiempo. Entonces, ven, si la corriente cambia con respecto al tiempo, la FEN inducida posiblemente puede ser que sea un valor constante o puede ser hasta un valor que cambie con el tiempo. Podemos tener esta nueva relación, que ya es una relación diferente, pero muy similar a la matemática de la relación de las dos bobinas juntitas, haciéndose inductancia mutua. Vea que tiene derivada del flujo con respecto al tiempo y derivada de corriente con respecto al tiempo. Valor L de autoinductancia, un valor N de desinductancia. Ahora, estas son las ecuaciones para el inductor. Ya tenemos las ecuaciones para el caso de la autoinductancia o la inductancia mutua, y ahora tenemos las ecuaciones para el caso del inductor con la autoinductancia. Luego de esto, el libro ya empieza a hablar de la energía del campo magnético. Se habla de la energía del inductor. Cuando yo tengo una corriente, un inductor, o necesito que un inductor pase una corriente, se requiere un suministro de energía. Ya lo dijimos. Ese suministro de energía puede ser la persona moviendo un imán, puede ser el agua moviendo los imanes, o puede ser algo que produzca energía, energía eléctrica. Entonces, por eso se necesita ese suministro de energía. Y se necesita un inductor que conduzca corriente. Y entonces ese inductor lo que va a hacer, su trabajo es almacenar energía. Normalmente podemos comparar con una resistencia como para ver la diferencia de los dos elementos de corriente. En una resistencia la energía se disipa. Esto lo vimos en títulos anteriores. Una corriente pasa por una resistencia. Hay una energía potencial, es el voltaje, ¿verdad? La energía potencial, el voltaje de la energía potencial por unidad de carga. ¿Qué pasaba con parte de esa energía, ese voltaje? Recuerdan que cuando la corriente pasaba de una resistencia a otra y estaba en serie, había una caída de potencial que es lo que le tiene que ver el voltaje. Entonces, esa caída de potencial significa que parte de la energía que tenía se disipa en forma de calor. Entonces, la resistencia se calienta. Es una plancha, ese calor se utiliza para planchar objetos,
Si es un calentador de agua, el metal que se calienta se utiliza para calentar el agua. Bueno, esa es la función de la resistencia y función de la corriente. El inductor es un poco diferente, porque más bien el inductor, la energía él no la disipa, sino que la almacena. La almacena y la almacena y la almacena. Eso es lo que él hace. Y es vacilón porque muchas veces la única diferencia de una resistencia de un inductor es la forma en que el cableado eh, está colocado. ¿Verdad? Que una resistencia puede ser también un cable, ¿no? Ese cable está dando vueltas, espiras. La energía que se almacena en el inductor, pues sería de esta manera. Se puede obtener casos, pues la integración se haga después, digamos, si la corriente sí, que lo va a hacer, entonces la derivación va a dar este resultado. Vamos a utilizar ese. Y normalmente se usa un medio por la autoinductancia, por la corriente al cuadrado. Esa sería la energía que se almacena en el. Pues es similar a los capacitores. Bueno, los capacitores tenían una energía almacenada y se calculaba eh, con ayuda de su capacidad. Aquí es parecido, nada más que ese inductor pues sí es más hábil a la hora de almacenar. Perdón, corriente no, inductor. Si los capacitores tenían antes una densidad de energía, pues los inductores también tienen. Y la densidad de energía se conoce como la densidad de la energía magnética. Porque lo que se está almacenando en el campo magnético es esa energía. O sea, la energía se almacena dentro del campo magnético. El capacitor no almacenaba la energía dentro del campo magnético, sino dentro de un campo eléctrico, entre las placas. Este sería la densidad cuando el inductor es un inductor que no tiene ningún material, un material en sí, sino que es un inductor sencillo, que vamos a llamar densidad de energía magnética. ¿Dónde se coloca el material? Donde está almacenado, donde está ese campo magnético. Ya cuando tenemos un material, usamos esta otra densidad. Y eso va a depender del tipo de inductor. ¿Para qué se quiere el inductor? Si necesito que me almacene más energía o menos energía, o una cantidad necesaria de energía, pues hay que utilizar ciertos materiales y demás. Estas son las dos ecuaciones que ustedes tendrían que trabajar.